Le quiero dar la bienvenida a la doctora Marta Chávez. Bienvenida. Bueno, gracias Diego, y mi saludo a las personas que están conectadas. Hay mucha gente conectada en vivo. ¿Cuál es tu lectura de lo que ha pasado ayer? ¿Dónde estamos aparte de ahorita? Es una tragedia para el Perú. Fuerza Popular se batió en los últimos días advirtiendo de los riesgos, pero parece que y ya se está confirmando con los dichos agresivísimos del señor López Aliaga y sus huestes, ¿no? De que han sido unos tremendos irresponsables, porque ahora pretenden que no sabía, por ejemplo, que las votaciones son secretas para elegir a los cargos de la mesa directiva. Ese es un componente que tenían que haber considerado, que nosotros lo consideramos, por eso mayor el riesgo, ¿no? Pareciera que no, ahora salen a decir que de repente es sospechoso de que tal partido o tal otro no hayan votado. Pues eso es parte del problema del voto secreto. Entonces, que no hayan tenido en cuenta previamente las consecuencias de su facilona y estuvieron, pero como si fueran gallinas culecas, anunciando y celebrando su triunfo de haber censurado al señor Gerí el día anterior. Y no habían previsto el escenario. Fuerza Popular sí lo previó. Y les advirtió y casi por favor les rogó que no vayan por esa vía. No por defender a Gerí, que es indefendible. Yo ahora que ya no está en un cargo que debía él haber respetado con dignidad, digo que es un pobre diablo el señor. No ha estado a la altura y ha desperdiciado personas como Álvarez, personas como Leslie Chica, personas como el propio canciller, ¿no? Ha despreciado eso. Y no tiene para mí perdón ni excusa este señor. Pero había que pensar en estos escenarios siguientes. Pero ¿qué cosa crees tú que estaba pensando Norma Yarro que iba a lograr? ¿Cuál iba a ser el logro político? Creo afirmarse como principistas, demócratas, que no se casan con la corrupción, por favor. Ellos tienen antecedentes de que han estado felicitando a Dina Boluarte, de que se alegraban de que ya Gerí había soltado 100 millones o 1.000 millones de soles para sus proyectos, que les hubieran recibido el tren, ese tren que no funciona, han gastado millones, Diego, que desde sus inicios estaba también neutralizado. Han gastado millones en traer unos, y no me atrevo a decir como otros han dicho, que son chatarra y que son objeto de investigación allá en California, ¿no? Pero por lo menos se han gastado millones que podían ser necesarios para construirle a las personas reservorios, para que tengan agua, sus escaleras para que puedan subir, para darle a la policía implementos necesarios para combatir inmediatamente contra la delincuencia. No, ahí están. Y están esos vagones ahí, quizás malográndose, ¿no? Entonces, pero ayer le pregunté a López Aliaga por ese tema es un tema importante, emblemático de su gestión. Sí. Y él dijo que Keiko y Fuerza Popular lo habían bloqueado. Nuevo invento del señor. Nuevo invento, si nosotros no hemos tenido ningún ministro. Además, como digo, él parece que sí tenía mucho acceso al señor Gerí, porque saludó que haya destinado 1.000 millones a determinados gastos y que le hubieran aceptado. O sea, los nuevos ministros le aceptaron. O sea, además estaba vinculado al señor Gerí, y de repente algo ha pasado que le han jalado la alfombra, ¿no? Como ahora le jala la alfombra Diego al señor Castañeda. Han sacado un comunicado diciendo que es la primera vez que Renovación Popular son unos principiantes recién en el Congreso. Renovación Popular es el cambio de nombre de Solidaridad Nacional que ha tenido bancada el 2000, 2001, 2006, 2011. Por favor, yo creo que el señor López Aliaga, que puede ser un buen empresario, ha demostrado que es un principiante, un diletante, como dicen en política. No sabe hacer política. Y la gente que está a su entorno, has hablado de Norma Yarro. A mí me sorprende Norma Yarro. Tremendas impertinencias, violencia en sus tweets, ¿no? No sé qué les pasa, en verdad. No sé qué les pasa. Pero ese tema es importante, lo quisiera cerrar. Entonces tú niegas categóricamente que Fuerza Popular haya tenido una cuota en el gabinete de Dina Boluarte a través del cual bloquear
por razones nada. políticas el avance del proyecto del tren. Pero ese proyecto de tren venía bloqueado solito. Alguien, a ver, si Keiko hubiera dicho, felicitaciones, bueno, mi ministro tal lo recibe. Supongamos que estamos en el gobierno del presidente Alberto Fujimori o en un gobierno de Keiko Fujimori. Y viene este mismo lote de trenes para una línea que solamente tiene ida, que puede llevar minerales, sí, pero para transportar gente, ellos han creído que transportar minerales una vez por día o una vez por semana es lo mismo que transportar personas que necesitan ir y venir. ¿O qué pensaba? ¿Hacerles hoteles acá para las personas que vengan una vez por día y se queden a dormir en el centro de Lima o una semana a dormir en el centro de Lima? Ese proyecto no tiene pies ni cabeza y el señor se ha jugado, López Aliaga ha jugado con su cargo de alcalde de Lima para hacerse campaña permanentemente e incumplió y se burló de la gente al decir, juró, mi palabra es de oro, tiene el peso de oro, ¿no? Yo no voy a renunciar a la alcaldía para postular a la presidencia del Congreso, de la República, y es lo primero que hizo. Ya, y eso es por el lado de los trenes, pero también dijo que habían bloqueado los bonos, que habían sido críticos de la emisión de bonos. ¿Y acaso el ministro de Economía es del fujimorismo, por favor? No, ok. ¿Y cuándo va? La gente veo que está comentando. Sí. ¿Cuándo va a parar esta confrontación? La gente quiere. Ha escalado ya a un nivel bien gráfico, ¿no? Bueno, ellos comenzaron, y el señor López Aliaga tiene, desde el año 2021 ya comenzaron ellos con la agresión contra Keiko. O sea, parece que no tienen propuestas propias, propuestas serias, creíbles, en las cuales gastar su tiempo, gastar su saliva, como decían nuestros mayores, ¿no? Nada. Se dedican a hablar de Keiko, del fujimorismo. No existen si no hablan de Keiko, del fujimorismo. El otro día estuvo acá Absalón Vázquez, que está con López Aliaga, como sabrás. ¿Te dolió eso? No me afecta porque lo conozco a Absalón Vázquez y ya más de una vez. Pero el presidente Fujimori mismo, un 25 de octubre del año 2000, le enrostró su veleidad, por decirlo de alguna manera menos tosca, al haber roto la bancada de la Alianza Perú 2000, ¿no? Cuando hubo todo el problema, la crisis de los videos, ¿no? Y entonces rompió la bancada y, ojo, él estuvo en la mesa directiva que se formó con Ferrero, con otras personas, luego de que censuraran a Marta Hildebrand, ¿no? Entonces tiene una conducta, él responde por su conducta, pero lo que no puede decir es ampararse para ese cambio. Santa libertad, Diego, si alguien quiere mudarse de partido, ¿no? Pero que no venga a decir, yo estoy aquí y pido a los albertistas que voten. No hay albertistas. El presidente Fujimori murió siendo afiliado militante de Fuerza Popular, reconociendo el liderazgo de su hija Keiko Fujimori. Entonces, a los albertistas, si realmente lo son, deberían seguir el camino marcado por el presidente Fujimori. Hay que usar hay que servir a las instituciones y a la memoria de las personas como ellas necesitan ser servidas y no servirse de ellas, Diego. O sea, tú estás diciendo que no, que no gozaba de la relación que él ha descrito tenía con el presidente, o que se desilusionó. No, más de una vez el presidente Fujimori lo tuvo que llamar al orden. Entonces no me extraña que, habiendo partido el presidente Fujimori, él ahora salga con estos, diríamos, sinuosidades, ¿no? Ok, pero sí lo sientes como una traición. ¿Sientes que si quisiera participar en política debería estar en Fuerza Popular? Sí, y una traición no a Keiko Fujimori, sino a la memoria del presidente Fujimori, porque, repito, el presidente Fujimori, si hoy estuviera vivo, estoy segura, primero, que de repente no se hubiera atrevido a hacer lo que está haciendo, y si el presidente Fujimori estuviera vivo y él hiciera lo que ha hecho, el presidente Fujimori lo hubiera llamado al orden y le hubiera dicho muy claramente: me decepcionas nuevamente, como se lo dijo en octubre del año 2000. Esa faceta no la conocemos sí, pues hay muchas cosas que hay que... Fujimori. Sí. ¿Qué va a pasar ahora? Porque es un poquito surreal, ¿no? Nos comimos la lucha contra Pedro Castillo y toda la gente, y ahora terminamos con Perú Libre.
¿Qué cosa crees que va a pasar? ¿Lo va a indultar o no? Ya es formal la solicitud. Cualquier cosa puede pasar en este periodo. Es un periodo muy complicado, donde estamos a menos de 2 meses de una elección, y eso se dijo y se repitió por Fuerza Popular. Se dijo además que ya el señor Gerí, que es un indefendible, como repito, Diego, nosotros no hemos querido defender al señor Gerí, que es el indefendible. Además, hay otra cosa. Ahora salen diciendo, ustedes son responsables de haber puesto a Gerí. Cuando se compone la mesa directiva, y yo tengo muchos años de congresista, Diego, nunca, y si hay algún congresista así que quiera servir a la verdad y no mentir, nunca cuando se hacen acuerdos entre bancadas, nunca ninguna bancada tiene derecho a veto. Si mi bancada acuerda con la tuya, Diego, que vamos a tener una posición en la mesa directiva, yo no te puedo decir, no, pero me pones a fulano o me pones a fulana, porque si no, no. No, cada bancada es responsable de poner a su representante ante la posición en la que se ha acordado las bancadas ubicarse, ¿no? Y esto demuestra, Diego, lo que siempre hemos dicho cada vez que se nos criticaba: ¿por qué admiten al señor Cerrón en la mesa directiva? ¿Qué alianza hay? Siempre en un congreso con 12 bancadas, con un grupo de 7 o 5 o más congresistas no agrupados, siempre es una labor de filigrana lograr tener la mesa directiva siquiera para bancadas originarias que provienen del voto popular y no una bancada hechiza. En estos últimos 4 años se ha logrado eso, ¿no? Ahora viene a demostrarse, ¿no?, que había que hilar muy fino cada vez. Ha entrado, sin embargo, un elefante en una vidrería y ha destruido todo. Ha destruido todo. Y se ha generado la situación que nosotros hemos tratado siempre de impedir, que resulten presidentes del Congreso, pues la señora Tesorito, la señora Susel Paredes, la señora XX, el señor Bermejo, el señor, ¿no? Entonces, y se ha demostrado que la bancada de Perú Libre, que entró con 37 congresistas y ahora solamente tiene 11, la mayoría de su gente está ahí desperdigada y se vuelven a nuclear cuando tienen un objetivo común, que es el del antisistema. Hoy día el antisistema y el señor López Aliaga y su grupo no han ayudado, y Avanza País tampoco ha ayudado, y no ha ayudado tampoco el señor Acuña. Tú que eres abogada, ¿cómo no sé si has podido revisar las normas que han sido publicadas? El cambio de criterios. Sí, pero en todo caso, sí, sé que se han publicado, pero en todo caso esto sería responsabilidad del gabinete del señor Álvarez. Y yo no creo que el gabinete, porque todavía no tenemos nuevo ministro de Justicia. Pero justo el día amanece y ya ingresó la solicitud. Pero lo han trabajado, evidentemente. Eso no se trabaja en media hora. No, pues. De acuerdo, pero lo cierto es que ha ocurrido en ese día, y ese día Pedro Castillo ha solicitado, se ha indultado. Con ese reglamento o sin otro reglamento, con el antiguo, él lo hubiera solicitado, porque además eso se ve que han jugado en pared, porque antes de la elección se ha conocido, y inclusive la señora Anaí Durán, que participó ayer conmigo en una entrevista en radioprogramas, ya certificó de que es cierto que el señor Balcázar había ofrecido indultar a Castillo, y por eso logró recuperar todos los votos de los castillistas que estaban distribuidos en todas las otras bancadas. O sea, ¿tú crees que es posible que lo indulte? Yo creo que sí, es un peligro. Ese y muchas otras más. A la señora Betsy Chávez ya dice que ya le van a dar el salvoconducto, pero lo que es peor, van a ir por lo que decía este castillista también Sánchez, ¿no?, que a quererse gastar el dinero de las reservas internacionales, sin siquiera entender que parte de esas reservas en el Banco Central de Reservas no le pertenecen todas al Estado. No tienen dueño, claro. Son depósitos forzosos que hacen en los bancos. Sí. Ahora, ¿cómo podemos evitar esto? No quiero dejar de hablar de que tú postulas a un escaño senatorial. ¿Cómo podríamos evitarnos esto? ¿Qué candados podríamos? Hay que estar atentos. Yo creo que hay que estar atentos a lo que ha señalado Keiko Fujimori. Por ejemplo, ¿cambiarías el hecho de que votaciones como esta no sean ya secretas? No, ¿Por qué tienen que ser secretas? A futuro, sí, yo creo que se ha demostrado de que es mejor, pero eso será ya a futuro, ¿no? Pero la razón de que no hacerlas abiertas
¿no? Era porque en su momento, para evitar que hayan esos compromisos, mira que yo te apoyé y por lo tanto tú me tienes que, ¿no? El elegido, la mesa directiva elegida en realidad no sabe a ciencia cierta exactamente, ¿no? Quiénes han votado, aunque se supone porque hay acuerdos de las bancadas, ¿no? Y la presencia de representantes de las bancadas ya anuncian cuál es la viabilidad de una mesa directiva. Pero cuando hay todas estas desórdenes, Diego, sí yo coincido en que en un futuro sería mejor que haya de lo que votación abierta. Tengo acá, que nos recordamos, tú no estabas a favor de la bicameralidad, ¿no? No, pero he respetado la decisión de los actuales congresistas de querer darle una oportunidad al Congreso de la República y al sistema político del país. No creo que sea la solución. Yo creo que la unicameralidad tenía sus propios mecanismos suficientes de reflexión, pero eran quebrados permanentemente. La doble votación, exonerar de doble votación. Toda mi vida voté en contra de esa exoneración. Inclusive, a veces yo hacía protesta de eso. Yo acepto como una excepción el poder exonerar cuando se vence un plazo. Por ejemplo, mañana se vence un plazo y va a caer una amnistía o va a caer un régimen especial. Ya, puedes estar exonerado. Entonces el argumento de mayor calidad legislativa, mejores leyes, se ha hecho un esfuerzo, es cierto que el modelo, hay que reconocerlo, el modelo de bicameralidad que se ha aprobado no es el mismo que teníamos pre-90. De acuerdo. No. Es distinto, porque antes había un rebote de normativo y qué sé yo, duplicidad. Ahora se ha hecho mucho mejor. Pero insisto yo que la unicameralidad tenía sus mecanismos reales para la calidad legislativa, que esos mecanismos eran saltados a la garrocha por los congresistas, ¿no? ¿Cuáles son, dirías tú, tus 2 o 3 propuestas banderas, tus caballitos de batalla? Primero, nosotros en el Senado, yo postulo al Senado al cual se entra por la puerta del distrito único, ¿no? Yo recibo votos a nivel nacional, ¿no? Y tengo que hacer campaña a nivel nacional. Yo soy el número 2. En el fujimorismo, Diego, uno no pide posiciones. A mí me han dado el encargo, ¿no? Y lo he asumido, ¿no? Entonces, los senadores no tenemos iniciativa legislativa, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, mi trabajo va a ser un trabajo, primero, de custodiar la Constitución y los principios constitucionales y una real aplicación de la Constitución frente a iniciativas legislativas que el Senado tenga que revisar provenientes de la Cámara de Diputados. Segundo, analizar bien la hoja de vida de los altos funcionarios que son materia de decisión del Senado, ¿no? Entonces, y obviamente como parte de la bancada, sí voy a impulsar algunos temas que me interesan. Por ejemplo, el tema de las adopciones. Yo planteé el año 2011, cuando estuve del 2011 al 2016, un grupo de trabajo para las adopciones, porque yo creo en la vida, no participo del aborto en ninguna circunstancia, pero hay que darles una alternativa a las mujeres, sobre todo a las violadas, ¿no? Claro. De que puedan dar en adopción a sus criaturas, y actualmente ese sistema no funciona aquí, no funciona. Hay primero inoperancia, hay corrupción, enorme corrupción, y he conocido muchos casos y me entrevisté con muchas personas, pero a nadie le interesó. Se formó un grupo y solamente estuvimos el pastor Rosas y yo en la Comisión de Justicia. Burocracia y plazos hay burocracia, plazos, así es. Entonces, creo que ese es un tema fundamental en el cual quiero yo incidir. Y otro tema, yo soy protectora de los animales y veo a los animales como parte de la vida normal de una familia. Y me ha tocado a mí, yo tengo 3 perritos adoptados, sacados de la calle. Y no es fácil adoptar a un perrito de la calle. Y entonces, pero tampoco puedo mirar de costado. Y entonces la familia sufre y las familias sufren. Y entonces hay una ley que obliga a los municipios, y no se cumple, a esterilizar a los perritos y a los gatos. Y también tiene que y no se cumple. Y tiene que haber refugios temporales para animalitos que se pierden, se extravían y sus familias los están buscando. O para animalitos que ya han sido abandonados y necesitan
ser entregados, porque eso está, algunas personas, cuando yo planteé la primera ley de protección a los animales el año 97, teniendo nosotros mayoría, ni siquiera mi grupo me entendió, y algunos pensaban que era una frivolidad defender a los animales, y yo les demostré con una carta del Papa San Juan Pablo II, el sustento moral de la protección a los animales, y está vinculado a la familia, a la tranquilidad de la familia, de la sociedad. Sí. Entonces, ese es uno de los temas de muchos. Ahora en algunas instancias, sí es verdad que los senadores sí pueden tener extraordinariamente iniciativa. Ajá. Bueno, pero claro, no es la labor principal. No. Claro, además, por eso yo hablo de esos temas, pero a través de mi bancada, de la que voy a formar parte, ¿no? Ya sé que te lo he preguntado, pero desde la última vez vino Keiko y creo que es una entrevista enormemente reproducida. En esta vez, ¿crees que sí va a ganar, asumo? Yo creo que ¿Cuarta vez? Yo creo que sí. Pero, ¿por qué? ¿Por qué crees que sí ahora? Porque en primer lugar, creo que ya no hay esta distorsión que hubo en el Jurado Nacional de Elecciones con 4 miembros y con un presidente que se las traía, ¿no? Y con la falta del representante del Colegio de Abogados, ¿no? Y entonces tenía un doble voto. Estará completo el pleno. Ya está completo el pleno. Segundo, ya tenemos la protección, hemos ganado un habeas data como Fuerza Popular para obligar a que la OMPE nos entregue el listado de los votantes en mesa. Ya, pero que no se negaron. No lo quiere. Ahora dice que son 17 millones. No se ha enterado que hay soporte electrónico para darnos esto. Pero sobre todo ahora se conservan también las cédulas electorales. Hasta que no se produzca la proclamación oficial, se conservan las cédulas electorales. Entonces, tu postura es, si se respeta la voluntad popular, Keiko Fujimori debería ganar. Como debió haber ganado, como ganó el año 2021, pero hubo un fraude clarísimo. Diego, comenzando por la sola postulación de la señora Dina Boluarte, de las cuales se quieren olvidar los castillistas, ¿no? Ella no tuvo que ser admitida como candidata a la presidencia, en la fórmula presidencial, como no se le admitió tampoco ser candidata al Congreso, porque ella era funcionaria del sistema electoral y la ley orgánica de elecciones claramente dice que nadie que pertenezca al sistema electoral puede ser candidato a nada. Pero a ella la admitieron como parte de la fórmula presidencial porque si no se caía la plancha de Castillo, porque ya se le había caído Cerrón. Plancha incompleta era. Plancha incompleta, y que si no le hubieran admitido a la señora Boluarte, Castillo ni siquiera hubiera podido participar en ese proceso. A mí me demuestra eso, que ya había un fraude en marcha previo al día de la elección. Y el día de la elección, yo no tengo ninguna duda, Diego, de que ha habido doble juego de actas. Alguien ha rehecho las actas, porque tengo yo actas de imágenes, no tengo porque es lo que he bajado de la OMPE, de Amazonas con la misma letra de las actas en Cusco. Y qué no decir de que en varios de los lugares, incluso en la ciudad, donde en primera vuelta Keiko Fujimori y varios candidatos que no son de la extrema izquierda habían tenido votos, entre ellos Porky, Acuña, etc. Segunda, cero. Que eso es absolutamente imposible. Estadísticamente. Sí. Gusto verte, gracias por venir. Encantada, Diego, gracias. Marta Chávez con nosotros, gracias. 8:05.